La vida debemos ocuparla para priorizar lo de Dios. La vida debemos de ocuparla para dar prioridad a lo de Dios. Esa va a ser la idea. En este pasaje, para entrar ya a lo que es la lectura, Jesús en esta ocasión ataca fuertemente lo que es la tendencia de los asuntos temporales. Los asuntos temporales siempre son los que ocupan la atención, lo que ocupan nuestras energías, lo que ocupan nuestras ideas. Siempre es en esa dirección en la que cada uno de los mortales, y sin la excepción de los creyentes, padecemos del mismo mal. Padecemos que siempre las prioridades dentro de la vida, pues es lo que vemos, lo que palpamos. Eso es lo que el Señor quiere tratar en esta ocasión con sus discípulos. Como decíamos, está atacando las prioridades que se le dan a los asuntos de esta vida. En este caso, el Señor habla de estas preocupaciones que estas cosas de la vida traen. Las preocupaciones, a la verdad, son una enfermedad, un problema para dejar de poner nuestros ojos a donde debemos de ponerlo. Las preocupaciones por las cosas de esta vida realmente nos quitan la visión, nos quitan el enfoque de los asuntos más importantes que pueden haber para el ser humano. Pues los asuntos más importantes que pueden haber para este mundo caído siempre es lo de Dios. Lo de Dios es lo que prevalece, lo de Dios es lo que será siempre lo eterno. Todos los asuntos de esta vida, como la misma palabra lo señala, son asuntos efímeros, son asuntos pasajeros. El apóstol Pedro dice que todos los elementos arderán. Todas las cosas van a ser deshechas. Todo lo que es este sistema y todo lo que se ha construido en este sistema no tendrá, por cierto, ninguna seguridad de estabilidad. Y eso es lo que el Señor siempre quiere prever, quiere alertar a su pueblo, a sus discípulos en este caso, pues el sentido de la vida debe de ser, como decíamos, Dios. Pues en el caso de el estar preocupado, gastamos la energía por las cosas, como ya vengo diciendo, temporales, y esto no tiene sentido. Fíjense que hay dos aspectos que surgen de lo que son el interés o los deseos de las cosas de este mundo. Uno, el estar embebido en esos asuntos temporales, primero perdemos el enfoque de Dios. Y eso es una realidad. Eso es lo primero que sucede.
¿Por qué? Porque las preocupaciones no nos permiten ver hacia lo estable, hacia lo de Dios. Entonces perdemos el enfoque de Dios. Y eso es sin duda una estrategia del sistema, una estrategia del mismo diablo, porque de una o de otra manera el enemigo siempre estará tratando la manera de que nosotros nos desenfoquemos de lo que tiene sentido. Y entonces, cuando vienen estas situaciones de qué comeremos y qué vestiremos, esto es un hecho que de tajo trae lo que es un desenfoque a la vida o a la persona o a las cosas de Dios. Y otro aspecto, un segundo aspecto, es que las preocupaciones por los asuntos de el mañana nos traen, esas son las razones y las causas de todas las enfermedades, de todo el deterioro de lo que es la vida física. Las personas siempre, hermanos, cuando, por ejemplo, se va a una consulta, se va a visitar a un médico porque estamos enfermos, porque estamos mal, porque no sabemos qué tenemos, y siempre lo que generalmente dicen los médicos es: debe de pausarse, debe de calmarse, está muy estresado, está muy alterado. Pero todas esas alteraciones, por supuesto, son por los asuntos de la tierra, son por las cosas que nos hacen falta, que no las tenemos y que queremos tenerlas. Entonces de ahí viene también, como decíamos, el deterioro de lo que es la salud, porque cargamos, hermanos, cargamos lo que es el cuerpo, lo que es, el cuerpo con una carga innecesaria. Y es ahí donde vienen las diversas enfermedades. Pero el Señor, en su misericordia, Él dice, hermanos, que lo que en este caso debemos de hacer, que es el consejo que Él está dando en esta lectura, es que debemos de enfocarnos en lo de Él. Cuando nosotros como cristianos nos enfocamos en lo de Él, vamos a tener nosotros, por supuesto, hermanos, un mejor desarrollo de la vida. Vamos a tener una mejor salud. Porque Él da acá estos versículos que dice que acaso ustedes, dice, no han visto cómo las aves del cielo son sostenidas, cómo los campos se visten de tanta gloria que ni Salomón se vistió con tal gloria. ¿Por qué no pueden ver eso, hombres de poca fe? ¿Cómo Dios no les dará, dice, todas aquellas cosas que ustedes necesitan? No necesitan afanarse, lo que necesitan, dicho de otra manera, es realmente el priorizar los asuntos míos, estaría diciendo Dios. Priorizar lo que hay que priorizar. Por eso decíamos que la vida debe de ocuparse para priorizar los asuntos de Dios. El Señor dice que cuando nosotros le demos esa prioridad a lo suyo, eso es lo que dice el versículo número 33. Aquí hay una promesa tremenda. Cuando Él dice buscad, entiéndase priorizar. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
las cosas serán añadidas. Quiere decir que la clave siempre estará, hermanos, en esto, en ver más los asuntos de Dios, en detenernos más en los asuntos de Dios. Es un hecho que si tomamos algunos ejemplos de lo que aparece en la Biblia como los hombres que dedicaron su vida a las prioridades de Dios, vamos a ver, por ejemplo, el caso de un Abraham. El caso de Abraham es interesante, hermanos, que, bueno, él no se afincó en sus asuntos. Cuando tuvo ese llamado de Dios, cuando tuvo esa intervención de Dios, Abraham obedeció, y en términos así generales, vemos que Abraham no le faltó nada. Abraham, bueno, dentro de la Biblia, si hablamos de esos patriarcas, fueron hombres tremendamente, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material, bendecidos en gran manera. Porque como lo hemos dicho, que cuando en la Biblia aparece que Abraham era muy rico, Abraham era, o Isaac era un hombre muy rico, eso se entiende como multimillonarios. Pero ¿dónde estaba? ¿Por qué es que Dios los prosperaba en esa área material? Bueno, era necesario, porque no vamos a prescindir de los asuntos materiales. No podemos prescindir y decir, no, yo no necesito nada de lo material. No, entonces estaríamos fuera de sí. Necesitamos lo material, y de acuerdo a lo que Dios ve de cada uno de nosotros, así nos va a bendecir. Así nos va a proveer para que también nosotros seamos de bendición con aquello que Dios nos da. Porque eso fue lo que, por lo menos estos patriarcas, hablando de un Abraham, no le faltó nada. Fue un hombre próspero, y ustedes han leído en alguna ocasión cuando, por ejemplo, hubo una situación de escasez en la tierra de Canaán, luego que Abraham llegó, a tal grado que Abraham, diríamos, quebró cuando recién llegó a Canaán. Es decir, sus riquezas probablemente desaparecieron, y fue a Egipto, y en Egipto, donde él se fue como a ver de qué manera podía salir adelante de la situación. Allá en Egipto fue grandemente bendecido. Fue un hombre que cuando regresó, ustedes se recuerdan cuando habla el libro del Génesis, que cuando regresaron de Egipto con Lot, eran tan ricos, las riquezas eran tan abundantes que no cabían los dos en aquellas regiones. Tuvieron que separarse. Le dijo a Abraham, mira, no podemos estar juntos, tenemos muchas riquezas, así que tú escoge, y al lado que tú escojas, ándate a ese lado, yo me voy al otro lado que queda. Y eso es una cosa muy real. Pero la gran pregunta esta mañana es, ¿cómo es que esos hombres, no es que esos hombres vivían trabajando 18, 19 horas y dormían las 4 horas o las 2 horas que le faltaban? Eran hombres que vivían en paz, eran hombres que vivían, hermanos, enfocados en los asuntos de Dios. Damos un amén. Eran personas que sus prioridades eran lo de Dios. Y ahí podemos tener nosotros, ahí
un testimonio importante. Y esto es bueno que lo sepamos porque, pues sí, nosotros, el hecho que el Señor está alertando con respecto a este versículo, a estos versículos de la ansiedad y de los afanes, esto nos atañe a nosotros. Y ahí estamos nosotros queriendo salir adelante, queriendo, como dice acá, por mucho que nos afanemos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Es decir, los creyentes encontramos que la llave de la bendición en cualquier campo que nosotros podamos ver siempre estará cuando nosotros prioricemos lo de Dios. Cuando nosotros priorizamos lo de Dios, cuando nosotros le damos más importancia a lo de Dios, que es precisamente lo que hizo Abraham, por mencionar ahí un ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Su prioridad, bueno, sale Abraham guiado por ese llamado, y a donde quiera, fue un hombre bendecido. Si hablamos nosotros de el caso de Moisés, cuando Moisés prioriza lo de Dios, ahí nosotros vemos también claramente cuál fue la bendición de Moisés. Tal vez en el caso de Moisés, y no tal vez, sino que en el caso de Moisés, su bendición fue el ser el hombre tremendamente usado por Dios, el hombre que desencadenó 10 plagas terriblemente fuertes, hermanos, contra Egipto. El hombre que realmente Dios lo escoge para esa misión, pero él dejó a Egipto. Él no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Él se identificó con Cristo. Es que, hermanos, esta es la clave del éxito en cualquier campo. En el campo de las finanzas, como también en el campo espiritual. Todas aquellas personas, ¿verdad? Porque eso es lo que dice acá este versículo número 33. Busque primero, dicho de otra manera, prioricen lo mío, dice el Señor. Démenle énfasis a lo mío. Preocúpense por lo mío. Dedénense por lo mío. Esfuércense por lo mío. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Aquí en esta Biblia dice, y en este versículo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas por las cuales ustedes se están preocupando, las obtendrán, vendrán. Damos un amén. Serán añadidas. Qué claro y qué fácil es el poder tener estabilidad en esta vida, hermanos, donde lo que nos rodea en este mundo son presiones, donde lo que nos rodea en este sistema son angustias. Usted o yo no podemos. Es un hecho que a donde quiera que vayamos, la gente está alterada. La gente está, hermanos, sobrecargada. La gente anda muriéndose. La gente está llena de congojas, de enfermedades. Pero son las preocupaciones. Las preocupaciones. ¿Y qué tal? ¿Y qué bueno sería que las preocupaciones fueran, bueno, ¿qué voy a comer ahora? Aquí no está diciendo qué voy a comer ahora o qué voy a vestir ahora, qué voy a vestir mañana. Está preocupándose por un futuro que no existe, porque nosotros debemos de saber que, hermanos, el futuro no es nuestro. Nosotros debemos de vivir el día.
Nosotros debimos de vivir hoy. La Biblia dice, hoy es el día del Señor. Hoy es el día suyo y es el día mío. Y en este día debemos de vivir en toda la potencialidad de la vida para darle prioridad a lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para darle prioridad a lo de Dios. Usted ve Moisés, al priorizar lo de Dios, ahí vemos a un Moisés tremendo. Un hombre usado por Dios. Un hombre que se le humilló el mismo faraón. Un hombre que cuando él decía que las plagas desaparecieran de Egipto, desaparecían las plagas. Qué importante, por ejemplo, ustedes se recuerdan también con el caso de Elías. Elías aparece por ahí, por el capítulo 17 del primer libro de Reyes, y habla con respecto a sus problemas. Los problemas en el caso de Elías era que, era primeramente perseguido por el rey. Era enemigo del rey porque Elías le predicaba la palabra al rey y a su mujer. Pero vamos a ver, viene la hambruna, viene la escasez a todo lo que era Israel. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos con respecto a lo que se nos habla de Elías? Lo que se nos habla de Elías es precisamente que el Señor le dijo: Elías, no te preocupes, Elías. Aun cuando el agua esté escasa, tú vas a ir a este arroyo. Y lo llevó al arroyo de Quereb. Ahí te voy a sustentar. Ahí te voy a mantener. Damos un gloria a Dios. Ahí vas a estar seguro. Hermanos, y la Biblia dice que Elías se fue al arroyo de Quereb. Ahí estuvo Elías. Ahí bebía del arroyo. Y el Señor, hermanos, lo sostenía con carne y con pan. Es decir, que el Señor es completo. Damos un amén. El Señor, hermanos, no hace cosas a media. Cuando el Señor va a bendecir, no te va a bendecir a media. Cuando el Señor te dice que te va a bendecir, no te va a dar churros, te va a dar bendiciones. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Dios te va a bendecir. Y eso es lo que vemos, eso milagroso de parte de Dios para con Elías. Ahí estaba Elías, llegaban los pájaros a dejar la ración, como decía mi abuela, a dejar la ración de carne. Y ahí estaba Elías asando carne. Y decía Elías: necesito mi pastel. Le llegaba también el pastel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es el Dios suyo, es el Dios mío. El Dios nuestro no es algo que esté clavado ahí, o es algo que a saber si será cierto. El Dios nuestro es el Dios real, es el Dios que vive, es el Dios eterno, el que se mueve en medio de las nubes. Bendito sea su nombre. Y ahí está la bendición de Elías. En la mañana, yo no sé, cuánto tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo Elías ahí, pero ahí estuvo Elías, tranquilo. Llegaba la comida, la carnita, y luego llegaba el pastel. Para hablar más de Elías, se acaba el agua del arroyo. Entonces, mire el cuidado de Dios, hermano. Póngale atención a esto. Es que el problema es que nosotros tenemos, a veces nosotros decimos que somos de Dios, pero el Dios que nosotros a veces decimos tener es como el Dios allá lejano.
como el Dios que cuenta la historia, pero el Dios suyo y el Dios mío no es ningún Dios lejano. El mismo Señor le dijo a sus discípulos o apóstoles en Mateo 24:19: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo estaré. Nuestro Dios no es un Dios lejano ni es un Dios de historia, sino que es un Dios real. Esa es la razón por la cual el Señor les dijo, después de que resucitó a sus discípulos, les dijo: tóquenme, tóquenme. Y comió con ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios proveedor. Ese es el Dios que dijo el salmista: joven fui, ahora estoy viejo, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de David. Y ese Dios, le estoy diciendo eso porque Dios hubiera dicho: bueno, hoy ya estamos mal, Elías, porque la sequía es fuerte y el problema es que ya se te secó el arroyo. Entonces, que dice Dios: lo voy a dejar así, pues hay que ver a Elías que se rebusque, como decimos. Pero no, Él tiene control de aquellos que priorizan sus cosas. Él tiene control de eso y le dice a Elías: levántate, Elías. Elías, mire, qué bueno es así, ¿verdad? Qué bonita es la vida así, ¿verdad, hermano? Y así debe de ser la vida de nosotros. La vida de nosotros no debe ser salir corriendo como unos caballos, corriendo de esos caballos de carrera. Hermanos, a ver, ¿a dónde y qué hacemos? Qué bonito es reposar en Dios. Damos un amén. Qué precioso es reposar en Dios, como reposaba Elías. Elías estaba reposando en Dios. Cuando reposamos en Dios, Elías estaba en ese reposo y le dice: Elías, quizá ni se había dado cuenta Elías que el agua se había acabado del arroyo, pero sí, el Señor sí. Y le dijo: Elías, levántate, te voy a llevar a que cambies la dieta. Ya días estás comiendo carne, se te va a subir ¿la qué? Te voy a llevar a comer, te voy a llevar a comer tortas mejor. Y se lo llevó a lo que es una región de Sarepta. Sarepta estaba sufriendo la misma sequía, porque era la sequía en toda la región, a tal grado que no había cosecha, a tal grado que no había agua. Pero ahí llegó Elías, y a quien se encontró no fue el alcalde de Sarepta. A quien se encontró fue una mujer que ya andaba dando el golpe. Encontró a una mujer que ya no tenía fuerza. Encontró a una mujer decepcionada. Encontró a una mujer sin esperanza. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Encontró a una mujer que no tenía ninguna perspectiva. Pero es ahí donde lo llevó el Señor. Y se le acercó Elías y le dijo a la mujer: dame agua. Agua era la que no había, y también comida. Y le fue a dar agua a la mujer. Y luego vio Elías ahí que tenía la harinita, la señora. Le dijo: mira, ¿por qué no me haces una torta de esa harina que todavía tenés? Y le pegó el grito la doña y le dijo: no, si esto es lo único que tengo. Y andaba buscando unos leñitos ahí para hacer una torta, comérmela yo con mi hijo y morirnos. Le dijo Elías: dame a mí primero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dame a mí primero. Dale a Dios primero. Dale tu prioridad a Dios. Dale tus fuerzas a Dios. No se la des al jefe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Dale tu sabiduría a Dios. Dale tu inteligencia a Dios. Y dame a mí primero. Es admirable, es una mujer impía, una mujer que no era del pueblo de Israel. Yo no sé cómo pudo entender que aquel hombre estaba la unción de Dios en él. Probablemente eso la hizo a ella ser obediente y activar fe. Y fue, mire qué tremendo eso. Y fue la mujer y hace su torta. Hermano, tenga una idea. Trasladémonos ahí a ese lugar donde están horneando esa torta. Siempre el pan es oloroso, ¿verdad? Se siente por ahí el pan cuando lo están horneando. Despide mucho olor. Sin duda, allí estaba ese olor. Y esta mujer, qué fe de esta mujer. Amén. Lo importante es que ella con qué hambre, con qué gana no quería agarrar esa torta en lugar de llevársela a ese señor extraño, algo raro. Pero él me dijo que le diera a él primero. Y voy a tener fe. Y cuando me des a mí primero, ya vas a ver que no te va a escasear. Damos un amén. Y eso fue lo que hizo. Y la mujer le llevó calentita la torta. Y de Elías, sin duda, delante de ella, se la comió y no le dio nada. Y le dijo, anda a hacer otra. Y se fue la mujer y halló en la tinaja más harina y en las botellas más aceite. Y la harina no escaseó y el aceite no escaseó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la victoria, ahí estaba la victoria. Pero en resumen, ¿qué fue lo que permitió que Dios estuviera tan ocupado de los asuntos materiales de Elías y que hasta alcanzó por terminación, como dicen, la mujer de Sarepta? ¿Qué fue lo que permitió que Dios tuviera ese cuidado? Las prioridades para él. Aquí no hayan de perderse, hermano. Las prioridades de él. El que tenga orejas, oiga. Es las prioridades para él. Cuando le dice, cuando use, ustedes no se deben de afanar qué comeremos y qué vestiremos. No pierdan energías en eso. No pierdan energía. ¿Cómo vamos a hacer con mi pensión? ¿Cómo vamos a hacer cuando yo esté viejo? ¿Qué van a hacer mis hijos? No te preocupes qué van a hacer tus hijos. No te preocupes qué vas a tener mañana. El mañana, dice Santiago, no es nuestro. El mañana es de Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El mañana es de Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, ahí es donde dice, no se preocupen, se van a enfermar, porque esa es la mayor de las enfermedades, es ese estrés, esa presión. Hermanos, si nos tomamos las presiones, todos los que estamos acá, estamos a 300 y no sé cuánto, ya estamos para morirnos. Pero ¿por qué será? ¿Será por los asuntos de Dios? No, son por los asuntos materiales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No son por las cosas de Dios. Es por los asuntos materiales que se nos sube la tensión, decía una señora. Yo no sabía que era la tensión, es la presión, ¿verdad? Se nos sube la presión y se nos sube el azúcar a 400 y pico. Ya estamos para morir, ¿no? Pero pregúntele, ¿y cuál será? ¿Y qué es lo que dice el médico? ¿Qué es lo que dice el médico? Guarde reposo, dice. Cálmese. Y el médico está igual también. Pero como pues sí, aquí nadie quiere asumir sus miserias, ¿verdad? Entonces le dice el Señor, ¿por qué tienen que estarse afanando? ¿Por qué estar? Porque ¿qué comeremos? Comeremos un futuro. ¿Qué vestiremos? Un futuro. ¿Acaso no saben que yo
sostengo las aves del cielo? ¿Acaso no saben que los campos se visten de esa maleza preciosa, que ni Salomón se pudo vestir como se visten los campos? Cuanto más hombres de poca fe, yo no les daré aquello que ustedes necesitan. Pero hay una condición: prioricen lo mío, prioricen lo mío. Esa es la condición. Prioricen lo mío. Y ahí vemos nosotros, hermanos, ahí vemos nosotros de qué manera Dios está siempre al cuidado de cada uno de esa gente. Por ejemplo, para ir finalizando, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras mayores necesidades? Nuestras mayores necesidades, así de claro, creo que son las económicas. Yo creo que esas son. El que tiene más deudas, tiene más problemas, y igual falta de economía. El que tiene poco debe, de eso poco, debe su sueldo muchas veces. El que, o sea, dicho de otra manera, en términos generales, todos aquejamos del asunto económico. Si le preguntamos aquí a los hermanos que están delante, ustedes están bien cómodos en lo económico. No, hermano, me va a decir, estamos en problemas. Es que no nos alcanza el sueldo. Y que usted viera que las medicinas los han comido toda la economillita, y que fíjese, todo el mal general es lo económico. Y el Señor por eso es que toca este tema sensible para su pueblo. Y viene esa palabra de esperanza. Viene, mire el cuidado del Señor. Viene esa palabra de promesa. Viene esa palabra como, por ejemplo, yo digo que cuando nosotros nos desenfocamos en buscar aquello que no lo vamos a encontrar fuera del Señor, lo que estamos haciendo, no solo nos afectamos en la salud, sino que también estamos pecando contra Dios. ¿Por qué estamos pecando contra Dios? Porque acuérdense que la reprensión ahí le digo, hombres de poca fe. Entonces ahí les está reprendiendo que por qué no tienen fe. Porque cuando nosotros queremos salir a título personal a resolver los asuntos, hermanos, cotidianos de la vida, y no reposamos en el Señor, estamos pecando contra Él. Estamos diciéndole, tú no tienes la capacidad, así que yo me voy a rebuscar. Estamos pecando contra Él. Estamos diciéndole, tú eres incapaz. Pero el Señor les está diciendo, con lo cual vamos cerrando, dice, no deben de preocuparse por el mañana. No ven las aves, no ven los campos. ¿Acaso está diciendo, acaso no ven los campos? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, cuando habla de los gentiles, acuérdense que el trasfondo es a los apóstoles o a su iglesia o a su pueblo. Y cuando habla de los gentiles es los que no tienen a Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, oiga, esto es interesante, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
el Señor sabe que necesitas ese dinero para la medicina. El Señor sabe que necesitas ese dinero para tu deuda. El Señor sabe. ¿Cuántos creen que Él sabe? El Señor sabe que necesitas salir adelante con tus compromisos y con tus compromisos escolares con tus hijos. El Señor sabe que tienes que pagar esa letra. El Señor sabe. Nosotros no tenemos un Dios que no sabe. El Señor sabe de tu enfermedad. El Señor sabe de tu problema en la familia. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Él sabe. Él sabe. Qué lindo es tener un Dios que sabe lo que uno necesita. Y qué triste es tener un Dios de palo, que tiene manos y no palpa. Pero qué lindo es tener un Dios que sabe de lo que nosotros necesitamos. Ah, bueno, entonces les dice a continuación, entonces denme prioridad a mí. Ustedes lo que tienen que hacer no es sofocarse. Se van a dañar más. Ustedes lo que tienen que hacer es darme prioridad a mí. Prioricen lo mío. Y dice, y todas las cosas serán añadidas. Todas. Aquí no hay escasez en Dios. Aquí no hay escasez. Aquí todas las cosas serán añadidas. Ese carro que necesitas para desenvolverse, esa casa que necesitas que sea de tu propiedad, esa colegiatura, esa universidad, ese dinero que necesitas para pagar tus medicinas. Esas deudas que te tienen angustiado, yo tengo el dinero para ello. Yo tengo la capacidad para sacarte adelante. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy. Pero lo que tienes que hacer es sencillo. Busca lo mío. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué le faltó a Moisés? No le faltó nada. ¿Qué le faltó a David? ¿Qué le faltó? Dios lo bendijo, le dio lo que no tenía. Lo hizo rey de todo Israel. Pero ¿cuál era el trasfondo de esas personas? El trasfondo de esas personas era Dios. Decía David, yo me alegré, decía David, es mejor un día. Y nosotros que allá los meses nos congregamos, damos un gloria a Dios. Pero decía él, es mejor un día dentro de él que 1000 años fuera de él. Es mejor un día en tu casa, es mejor un día en el templo, es mejor un día acá que otro montón de días afuera. Dice el Salmo 84, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, esta gente, hermanos, su pasión era lo de Dios. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma ardientemente estar en los atrios de Jehová. Igual que nosotros, ¿verdad? Nos morimos por estar en la iglesia. Si ya la iglesia ya nos tiene hasta la coronilla. Entonces no está muy difícil saber dónde está el mal. Amén. Échale una miradita a la que está a la par. Dígale, ahora sí ya estamos sabiendo dónde está el mal. Voltéalo a ver en que sea, hermano. Yo creo que no van a pelear porque lo volteé a ver. Ahora ya sé dónde está el mal. El mal está. Eso es lo que dice el Salmo. Leámoslo para que nos vayamos. El Salmo 84, que me gusta mucho a mí. Y me gusta mucho a mí por esa pasión,
de lo de Dios, 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 lo de Dios. Gloria al Señor. Cuán amables son tus moradas, dice el salmista. Oh Jehová de los ejércitos. Y ahí dice el 2, anhela mi alma. Y no es que anhela dormido, como dice, ardientemente. Aleluya. Anhela mi alma, verso 2, mi alma, aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ay, ay, ay. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido, donde ponga sus pilluelos cerca de los altares de Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Era hermanos, un penitente que al año le tocaba venir a Jerusalén a adorar, a Jerusalén a la fiesta. Y cuando él llegaba, cuando uno va llegando cerca de la casa, viene de algún viaje y dice, o llega uno a su pueblo y dice, hay nostalgia. Y este penitente decía, cuán amable, y veía el templo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y veía el templo y veía aquella majestuosidad donde habían esos grandes cantos, esos grandes salmos para Dios. Cuán amables son tus moradas, anhela mi alma ardientemente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que esta gente era bendecida. Y aquí este penitente envidiaba los pájaros, porque siempre los pájaros hacen nidos en los edificios. Por lo menos aquí buscamos algún nido de algún pájaro, ha de haber. Algo así él vio. Hay aquí, ¿verdad? ¿A dónde está? Qué dichoso, diría el salmista, que esa paloma tiene ese nido aquí en la iglesia. Y usted, vamos para la iglesia. Y usted le va a servir al Señor. Y entonces, ¿en qué estamos? Mamadita, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y entonces, ¿en qué estamos? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es Dios. El problema no es que el país sea malo. El país no es que no hay trabajo. El problema no es que no hay oportunidad. El problema es que no hay una prioridad para los asuntos de Dios. Ese es el problema, ¿verdad, Rodrigo? Sí, ese es el problema. El problema es que mi prioridad es mi negocio. Mi prioridad es mi mujer. Mis hijos tengo que pasearlos. Felicito a los hermanos jóvenes que estuvieron el viernes. Le dieron prioridad a Dios. Yo no sé, algunos se regresaron del camino porque el Espíritu Santo los tocó quizá. Y le dijo, ¿para dónde vas? Así como, ¿para dónde va Bartolomé? Regrésate, Bartolomé. Y quizás lo regresó y estuvimos bendecidos. Pero otros, ¿a dónde estaban? Y no es que, hermano, sea la regla. Estoy diciendo algo así en lo general. Las prioridades, las prioridades, las prioridades, las prioridades, las prioridades. Dijo el Señor, damos un amén. Dijo Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos? Le dijo el Señor, el que haya dejado madre, padre, terrenos y todo aquello por mi causa, tendrá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el problema ya lo resolvimos, gracias a Dios. Ayúdeme a decir esa palabra. El problema ya lo resolvimos. El problema de mi escasez soy yo, diga. Así está, porque primero es mi mamá, primero es... Bueno, hay hermanitos que cuando viene algún hermano de allá de Estados Unidos y trae algunas sus ropitas así en que sea usada, se olvidan de la prioridad de Dios y allá andan y no los vemos. Un mes está el paciente
el turista, y un mes falta el hermano. Bueno, hace poco, no sé, ustedes vieron en la vigilia que tuvimos, me vino a visitar un pariente de esos parientes que vuelan alto, que no vive acá. Yo creo que lo presenté. Pues sí, pero yo lo atendí y todo, pero a la hora de la vigilia le dije, te quiero en la vigilia. No me, porque allá andaban para arriba y para abajo. Quiero en la vigilia, aunque vino como a las 10 de la noche y se fue como a las 2 de la mañana, pero dormido. Yo no puedo darle prioridad a un pariente, a un hijo, antes que a lo de Dios. Mis prioridades son Dios. Y cuando nosotros prioricemos lo de Dios, duerme en paz, hermanito. Duerme en paz, hermana, que no te van a quitar ese marido que ahí anda buscándole qué mensaje le hayas en el teléfono. Duérmete en paz y deja el teléfono a un lado y confía en Dios. Porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y ahí están las hermanas. Yo lo veo algo raro, dice. Y ahí viven como viéndolo como camina hacia allá. Y dice, ya comió, dice. A veces el hombre anda desganado. No, a saber a dónde has andado, maldito. A saber. Y empiezan los grandes buchinches. Cuando nosotros estemos en paz, hagamos lo de Elías, haciendo fuego y haciendo carne y bebiendo agua y comiendo pan. Y luego en esa paz viene el chiflazo y le dice, Elías, levántate, te voy a llevar para allá a otro lugar, una tierra desierta, allá de una anciana, allá esa te va a sostener. Y ahí estuvo Elías otro montón de tiempo, y pan y torta y más torta y más torta y más torta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Torta y más torta. Pero no le faltó lo que necesitaba. Necesitaba agua, el Señor se la dio. Necesitaba carne, quizás era carnívoro el hermano Elías. Puesto el Señor le dio carne porque Él nos complace en nuestros gustos, hermano. No es que Él va a poner una regla, no, vos no comes carne porque se te va a subir los, ¿cómo se llaman eso? Los triglicéridos. No sé cuáles son esos animales, pero se te va a subir ahí la no sé qué. No, le gustaba la carne a Elías, quizás andaba allá en el campo comiendo, agarrando, cazando y comiendo carne. Y le digo, yo le voy a conceder la dieta a mi siervo. Qué precioso es nuestro Dios. Por eso hay que amar a ese Dios. Por eso hay que vivir para ese Dios. Por eso hay que enamorarse para ese Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al que vive. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y dejen las cosas a Él. De hecho, no te quiero decir que te vas a ir a dormir. Tienes que ir a trabajar. Pero ese trabajo Dios lo va a bendecir. No va a ser necesidad que trabajes las 18 o 19 horas. Ese trabajo Dios lo va a bendecir. Proponte algo ahora, ya que hallamos la medicina. Haz un pacto con Dios. Dale prioridad a la lectura de la Biblia. Dale prioridad a la oración. Ay, ay, ay. ¿Y por qué digo ay, ay, ay? Porque somos escasos para eso. Dale prioridad a congregarte. Dale prioridad al servicio de Dios. No te estés muriendo sin hacer nada. Hay gente que está muriéndose todos los días y no hace nada para la gloria de Dios. Empecemos, ya hallamos la medicina para que nuestros males se resuelvan, para que la economía mejore. No hay necesidad de emigrar. Aquí está el Señor, y donde Dios está no falta nada.
Eso es lo que tenemos que hacer. Hagamos una reingeniería, como dicen, y echemos, anote usted todo el descuido que hay espiritual de nosotros. Por lo menos cuántas veces usted se congrega, cuántas veces usted lee la Biblia, cuántas horas usted ora. Estamos para terminar el año. ¿Cuántas horas ha orado en todos estos 9 meses? Nuestras carreras, material. Hoy tenemos la llave, hoy tenemos la medicina. Haga un cambio, hágalo, pruébelo. Y después me cuenta. De hecho, le va a funcionar. Porque esta palabra no es un libro de hombre. Esta es la palabra de Dios. Busquen, dice, y va a ser añadido lo que les falta.